El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se dio pie a diversas transformaciones que alteraron la balanza del orden mundial. Estos vaivenes políticos desencadenaron el enfrentamiento de dos modelos socioeconómicos liderados por dos grandes potencias, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Ambos actores diseñaron múltiples estrategias para expandir su rivalidad y su respectiva influencia fuera de sus límites fronterizos. A este periodo se le conoció como la Guerra Fría, y por supuesto Medio Oriente no fue ajeno a los grandes movimientos geoestratégicos que el conflicto conlleva, viéndose profundamente intervenido por intereses tanto soviéticos como estadounidenses. Es así que observaremos una serie de realineamientos políticos en el mundo árabe, que desencadenaría en procesos injerencistas, en alianzas políticas regionales e internacionales y en procesos de colonización contemporáneos, que en conjunto siguen resonando en las problemáticas estructurales del panorama actual. Nosotras somos Jimena Rodríguez y Mónica Espinosa, egresadas de la carrera de Relaciones Internacionales y presentadoras de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida a nuestro último episodio de la temporada, donde cerraremos con broche de oro con un tema imprescindible que se convirtió en un punto de inflexión para la reconfiguración contemporánea de nuestra región de estudio. Esto es la Guerra Fría y Medio Oriente. Comencemos. ¿Cuál fue la importancia estratégica de Medio Oriente durante la Guerra Fría? ¿Cuáles fueron los acontecimientos y procesos que marcaron el papel de la región a lo largo del conflicto? ¿Y cuáles fueron los efectos multifactoriales que azotaron a la región con el fin de la guerra? Para responder esto, en este último episodio nos acompaña Marlene Hernández Morán, maestra en estudios de Asia y África con especialización en Medio Oriente por el Colegio de México, cuyas líneas de investigación destacan el arte popular palestino, la diplomacia cultural y la economía creativa en Medio Oriente, así como las luchas de las mujeres en Palestina. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Mónica y Jimena? Pues muy bien y contenta por participar en este proyecto. Gracias de antemano por la invitación y por el espacio, que la verdad me parece una gran iniciativa y proyecto. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación y ser quien dé cierre a esta gran temporada. Para esto quisiéramos empezar con el cuestionamiento de por qué Medio Oriente fue una región tan estratégica durante la Guerra Fría. Claro que sí. Bueno, primero cabe mencionar que el Medio Oriente y el norte de África pues ha sido una región estratégica tanto en el periodo de Guerra Fría como antes y posteriormente. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de este contexto. Primero, hablar obviamente de los recursos energéticos, no solamente porque la región alberga grandes reservas de petróleo, sino que también de gas, y es un recurso vital para las economías en el mundo, ¿no? Y en este contexto de la confrontación de este oeste de Estados Unidos contra la URSS, pues era importante para estos grandes actores controlar o influir en estos recursos para mantener como su posición en dicha confrontación. También, otro de los elementos que aquí podemos mencionar es que el Medio Oriente ha sido un espacio geopolíticamente importante, porque como bien se dice, es el puente entre tres continentes, ¿no? Europa, Asia y África. Pero también tenemos pasos importantes como el Canal de Suez, como los estrechos del Bósforo, que eran territorios tanto de disputa, pero también, y en concordancia con los recursos estratégicos y esta importancia en los mercados globales, pues fungían como estos espacios de tránsito. Asimismo, un elemento más que podemos mencionar es que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética buscaron expandir su influencia política, económica, ideológica también, apoyando a ciertos gobiernos en algún momento, y también los estados del Medio Oriente jugaban un poco con esta confrontación y trataban de, pues quizás no alinearse del todo a un bloque, sino alinearse de acuerdo con también sus propios intereses.
Ahora bien, maestra, yo sé que la siguiente pregunta no tendrá una respuesta corta, dada la extensión y pluralidad de nuestra región de estudio, pero quisiera que nos ayudara a esclarecer qué acontecimientos y procesos destacables ocurrieron en Medio Oriente en el marco de la Guerra Fría. Para esta pregunta trataré de ser muy breve, puesto que son demasiados acontecimientos, procesos, momentos críticos en los que el Medio Oriente era la mira del mundo. Y primero me gustaría, por ejemplo, mencionar el papel de Turquía después de la Primera Guerra Mundial, también después de la Segunda Guerra Mundial, ya con la URSS. Los soviéticos reclamaban algunas partes estratégicas, por ejemplo, los estrechos del Bósforo y también una parte oriental de Anatolia, ¿no? Buscaban tener mayor control de estas zonas. Volviendo, por ejemplo, a la idea de esta importancia estratégica geográfica de la región, por lo que, por ejemplo, Turquía recurrió a asistencia financiera y militar estadounidense y Estados Unidos pues estableció bases militares. Y en este sentido, esta política de contención estadounidense, en este marco, Turquía ingresa a la Organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, y se firma también, en este contexto nuevamente, el Pacto de Bagdad en 1955, que es una alianza de cooperación mutua tanto de Turquía e Irak, pero después se unen o se sumarían Pakistán, Irán y Gran Bretaña. Esto con el motivo de evitar o frenar la influencia soviética en estos países. Otro de los procesos o acontecimientos que se pueden enmarcar en el periodo de Guerra Fría es que, por ejemplo, en el caso de Irán, la presencia soviética en Azerbaiyán y también en unos territorios al norte de Irán generaría tensiones entre estos dos países y, por ejemplo, la URSS violó un tratado firmado en 1941, por lo que el gobierno iraní, con ayuda estadounidense, denunciaría este caso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y provocaría finalmente que la URSS se retirara de Irán en 1946. Pero esto también provocó entonces que Estados Unidos tuviera mayor injerencia en los asuntos internos de Irán, provocando mucho descontento social y no solamente en un sector, en el político, sino en diferentes. Por ejemplo, en el político, en el estudiantil, en la clase clerical, como los ulema, y así varios sectores dirigidos por tanto el partido Tudeh, que es el partido de las masas, que tenía bases, por cierto, marxistas, y también el Frente Nacional, dirigido por este líder Mohammad Mossadegh, formaron una oposición muy fuerte contra el gobierno del Shah. Y Mossadegh después asumiría la magistratura en 1951 y decide entonces, muy parecido a lo que realiza Nasser, que ya lo veremos en unos momentos, nacionalizar los campos petroleros, es decir, evitar que actores externos, principalmente Estados Unidos, Gran Bretaña, y obviamente también la URSS, tuvieran incidencia en la extracción y en la venta de este recurso. Y también Mossadegh trató de restaurar las instituciones parlamentarias establecidas en la Constitución de 1906, con lo que se le restaría poder al Shah, por ejemplo. Pero bueno, tampoco hay que decir que Mossadegh era comunista, pero sí era evidente esta influencia de la ideología de la URSS, ¿no? Y esto provocaría después que hubiera un golpe de estado por parte del Shah con ayuda estadounidense y bueno, se consolidaría ya una dictadura en Irán y por ejemplo llevarían a cabo operaciones de espionaje a través de esta organización de la Shabak, reprimiendo también cualquier tipo de oposición y persiguiendo a las personas que conformaban esta oposición que ya les mencionaba anteriormente, gestando entonces la Revolución Islámica de Irán del 79, en el que también diferentes sectores, estudiantil, incluso fuerzas guerrilleras, los ulema, también el sector del Bazar, desarrollarían y culminarían en esta revolución islámica en la que Khomeini tomaría el poder. Otro acontecimiento, proceso que podemos mencionar en este contexto, bueno, el caso de Egipto.
en el que, por ejemplo, hay que mencionar que las relaciones egipcio-estadounidenses habían estado fluctuando principalmente por el condicionamiento de la asistencia estadounidense. Dando un poco de contexto, cuando Gamal Abdel Nasser llega al poder en 1952 por este golpe de estado llevado a cabo por los oficiales libres, y empieza a implementar un cambio gubernamental, pero también pues ideológico y económico. Nasser buscaba asistencia estadounidense, pero con el fin de perseguir y de alcanzar los propios intereses tanto de Egipto como también de la región. Y esto a través de esta ideología que se conoce como el panarabismo, pero el panarabismo nacerista, el que Nasser estaba extendiendo en la región. Porque el panarabismo tiene sus raíces en la Nahda, en este renacimiento árabe. Y en este, pues se buscaba revitalizar la cultura árabe y resistir cualquier tipo de dominación. Y entonces Nasser retoma esta ideología contra la injerencia extranjera. Y tampoco, como en el caso de Mossadegh, Nasser quería verse como totalmente alineado al comunismo, ni totalmente alineado con Estados Unidos. Siempre era tajante en diferenciarse de estos dos bloques, sino más bien de tratar de utilizarlos para sus objetivos. Siempre buscó esta defensa contra el antiimperialismo y, por ejemplo, se creó en 1958 la República Árabe Unida, en la que tanto Egipto como Siria pasan a ser este ente político. Pero esto solo tendría vida hasta 1961. Y bueno, en este contexto también de que Nasser buscaba esa unión árabe, en el que tenía una fuerte confrontación contra Israel, bueno, decidió reprimir cualquier tipo de oposición para que todo el gasto fuera dirigido al ámbito militar, descuidando las reformas que también estaba tratando de implementar desde que llegó al poder en el 52. Y así, pues Nasser, buscando alianzas estratégicas, buscaba, por ejemplo, asistencia en Estados Unidos para construir una nueva presa en Aswan. ¿Para qué? Para obtener energía y utilizarla tanto en proyectos industriales como agrícolas, en este marco que les comentaba de implementar reformas, que a veces las dejaba un poco de lado por destinar el gasto en el ámbito militar. Bueno, Estados Unidos se niega y el 26 de julio del 56, Nasser decide nacionalizar el canal de Suez, así como en el caso de Mossadegh, pues los recursos petroleros. Si se dan cuenta, podemos ver también algunas tendencias de marcos de acción. Y la URSS aquí apoya a Egipto, pero por el lado occidental se forma una coalición entre Gran Bretaña, Francia e Israel e invaden en octubre del 56 Egipto. Y aquí esa confrontación con Israel, bueno, se vuelve más evidente, tanto que posteriormente, y también en ásperas de este panarabismo nacerista en el que el antiimperialismo era la bandera, también vemos represalias israelíes contra miembros de la OLP, de la Organización para la Liberación Palestina en Egipto, y Nasser ya se refiere a Israel como un enemigo, ¿no? Y por eso es que este país sionista lleva a cabo un ataque sorpresa iniciado el 5 de junio de 1967, no solamente contra Egipto, sino también contra Jordania, contra Palestina, Siria y Líbano. Y derrotó a estos países de una forma pues muy tajante, llevando como consecuencia pues el declive de esta idea de la Unión Árabe, del panarabismo. Y también teniendo costos pues importantes en materia económica. Por ejemplo, Egipto perdería los ingresos del canal de Suez hasta 1975. Después de la guerra de 1973 o guerra del Ramadán o guerra del Yom Kippur, en el que ya no Nasser sino Anwar al-Sadat iniciaría esta ofensiva contra Israel para llevar el tema a las mesas de negociación, únicamente no como una victoria militar, sino para negociar con Israel para que devolviera la zona que habían tomado los israelíes, la del Sinaí, en 1967, a cambio
de que Egipto reconociera a Israel. Entonces vemos cómo esto se complejiza y las alianzas están siempre presentes. Y bueno, tenemos por ejemplo otro caso más muy icónico que es la guerra Irán-Irak. Tomando en cuenta que en 1979 había triunfado la revolución, también a Estados Unidos no le convenía que este tipo de revoluciones o movimientos se extendieran en la región. Y es por eso que apoya a Irak en este periodo de guerra que va de 1980 a 1988. Y bueno, Estados Unidos, como les digo, apoyando totalmente a Irak, pero la URSS manteniendo siempre una relación ambivalente con ambos bandos. Entonces vemos también aquí que los actores no podían simplemente entrar o influir de manera directa, sino que los actores regionales tenían su propia agenda e incidencia. Y finalmente, aunque no se aborda mucho, en la parte del Magreb o el norte de África, países como por ejemplo Argelia, tras su independencia de Francia en 1962, se alinean con el bloque soviético. Esto porque pues venían de un contexto de injerencia directa extranjera occidental y pues por ende tomarían esta decisión de alinearse con el bloque soviético, ¿no? Pero, por ejemplo, también tenemos a Marruecos, que históricamente ha mantenido una postura mucho más cercana con Occidente. Maestra, nos queda claro que este proceso da para una discusión muy amplia, pero como debemos llegar al fin de este episodio, ¿nos podría dar unas últimas palabras de cómo afectó el fin de la Guerra Fría en los conflictos y en las alianzas políticas regionales? Claro que sí. Bueno, el fin de la Guerra Fría en 1991 pues tuvo un impacto significativo en la región. Se estableció, o sea, más bien se consolidó ya un orden mundial en el cual Estados Unidos dominaría el escenario global y por ende también en la región. Por ejemplo, con la desintegración de la URSS, muchos países perdieron el apoyo militar y económico que recibían de este bloque, ¿no? Por ejemplo, ya lo mencionábamos, Argelia, lo que llevó a un proceso de realineamientos políticos. Un aspecto más que se puede rescatar aquí es que sin la influencia de estas superpotencias, pues algunos conflictos regionales se intensificaron. Por ejemplo, la invasión de Kuwait por parte de Irak ya en 1990 llevó a la Guerra del Golfo, donde Estados Unidos pues lideró una coalición internacional. Entonces ya no había esta confrontación entre la URSS y Estados Unidos, sino que ya había una participación, si bien de una coalición internacional, pues liderada por un solo actor. Y otra de las consecuencias también que vemos aquí, muy interesante, es el aumento o más bien el ascenso del Islam político o del islamismo. ¿Por qué? Porque el vacío dejado por el declive del panarabismo, de esta vía al socialismo árabe y secular, por cierto, permitió el ascenso de movimientos islamistas, por ejemplo, de la Hermandad Musulmana, posteriormente también de Hezbollah, entre otros. Finalmente, a mí me gustaría destacar que Estados Unidos y sus aliados asumieron un papel más directo, más evidente en la región. Por ejemplo, en la Guerra del Golfo del 91, que les decía ya era una coalición internacional liderada por Estados Unidos. Después, en las intervenciones tanto de Irak en 2003 y de Afganistán, después de los acontecimientos del 9/11. Y bueno, en resumen, el fin de la Guerra Fría pues sí transformó el panorama político y estratégico en la región, alterando claramente las alianzas y también exacerbando los conflictos, dejando también espacio para otros actores, tanto estatales como también no estatales. Así llegamos al final de nuestro último episodio de la temporada. Maestra, muchas gracias por permitirnos tener esta conversación y ofrecernos un análisis conciso sobre un periodo tan esencial para el entendimiento de la contemporaneidad del Medio Oriente.
Como siempre, nos quedamos con la sensación de que aún hay mucho más por discutir, pero esperamos verla pronto en nuestra segunda temporada para tener más conversaciones como esta. Al contrario, muchas gracias y bueno, esperamos la segunda temporada. Y nos despedimos agradeciendo al público que nos escuchó y nos acompañó en toda esta trayectoria, extendiéndoles la última invitación de esta temporada para seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y a volver a escuchar las discusiones que tuvimos de la mano de grandes especialistas. Esperamos que este espacio les haya sido de mucha ayuda. Y aunque los vamos a extrañar, nos veremos muy pronto con una nueva temporada, donde haremos diversos análisis detallados sobre diferentes procesos histórico-temporales específicos en la región de la mano de nuevas y nuevos invitados, así como de algunas voces que ustedes ya conocen. Les enviamos un fuerte abrazo. Y nos vemos muy pronto.